grabación y les comparto la pantalla. Me confirman cuando se pueda ver la Sí, mira, presentación. sí, sí, ¿Se muy ve? bien, muy bien. Perfecto. Se mira perfecto. Entonces, gracias. Entonces tenemos estos dos personajes, Duns Scoto. Si me ayudan con el micrófono, por favor. Eso, gracias. Escoto, entonces hay que ubicarlo en estos años, 1265-1308. Acuérdense que Francisco de Asís muere en el 26, ¿no? 1226. Entonces ya ha pasado un buen largo trecho después de la muerte de Francisco de Asís y van a aparecer unos pensadores de la orden franciscana, la OFM, ¿no? Bueno, no existía otra más orden que esa en los franciscanos, después hay la división. Pero en la región de Escocia entonces se va a desarrollar este personaje, Juan Duns Scoto, ¿ya? Más o menos que si Escoto nace en el 65, si pueden ver la fecha, y muere en el 308, cuando tiene 15 años, Escoto, más o menos, 15, 20 años, va a conocer el pensamiento de Escoto, Ockham, ¿no? Pero Ockham no conoce a Escoto, pero sí lo va a conocer en cuanto a pensamiento. Eso es como la idea clave para comenzar su reflexión. Después vamos a ver que son, es decir, en relación tiene muchas similitudes, pero Ockham se va a desviar. Algunos dicen para bien, otros dicen para mal. Ustedes deben juzgar esas cosas, eso no me compete a mí. ¿Ya? Entonces comenzamos, ¿no? Antes de, como elementos de introducción, antes de comenzar a pensar sobre estos personajes, su pensamiento, pues hay que remitirnos a elementos fundamentales. Como por ejemplo, todo ser humano se hace estas preguntas. Todo ser humano, tarde o temprano en la vida, se va a hacer estas preguntas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué chiste tiene vivir? ¿Qué chiste tiene hacer las cosas que hago? ¿Qué chiste tiene sacrificarse? ¿Qué? Todas estas cosas que dan sentido a la vida. Puede que dé sentido o no dé sentido, pero se las pregunta. La otra gran pregunta es, ¿existirá un Dios que rige el universo? Bueno, a la altura que tienen ustedes, por la formación y por la fe, dirán que sí, inmediatamente. Pero todo ser humano se hace esa pregunta. ¿Existirá realmente un Dios? ¿Ya? Tercera pregunta, ¿qué debo adquirir para ser feliz? Mucha gente se tira a negocios, ¿va? Dinero y disfruta de la vida, placeres de la vida. Pero hay muchos testimonios de personas muy famosas o millonarias que no le da sentido. El tener dinero no le da sentido absoluto a vivir. No lo hace feliz, pues. ¿Qué hace feliz a la persona? Si le preguntaran a Francisco de Asís, la pobreza le hace feliz. Bueno, para el común de mortales de este mundo, eso es totalmente desquiciado. Vivir en pobreza. Eso no te hace feliz. Todo el mundo quiere riqueza, no pobreza. ¿No? Si le preguntan a un capitalista, pues él va a renegar de la teoría de Francisco de Asís o de la vida de él. Cuarta pregunta, ¿existirá de predeterminismo? ¿No? A veces las reflexiones o las interpretaciones fáciles del Evangelio, donde aparece Jesús, ¿no? Ponen en boca de Jesús que dice que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios Padre lo permita. Bueno, de ahí se agarran muchas reflexiones e interpretaciones que todo está predestinado. Esta tormenta que viene de Venezuela pasa por Nicaragua, ya se puede estragos ya pues en la gente más pobre. Siempre es así, porque es la que vive en zonas de riesgo. Ya Dios predestinó esta tormenta para que muera el niño que murió en Nicaragua y para que sucedan las catástrofes que sucedan. ¿Será que así es? Quinta pregunta. ¿Cuándo finalizará la vida en el planeta?
Pues los científicos dicen, bueno, cuando se acabe el sol. Esa es una forma así clara. O se termine la combustión, ¿no? Que tiene el sol, pues acabará el planeta. Hay dos teorías. Una es que se infla el sol, ¿va? Se hace más grande y consume los planetas más cercanos. Y luego explota. Otros dicen que se convierte en enana roja y poco a poco se va consumiendo hasta que ¡pum!, también explota. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto falta eso? Sí, 4.000 millones de años, no sé cuánto es eso en términos reales de vida. ¿Cuántas vidas faltarán? Pues es otra pregunta. Sexta pregunta, ¿somos los únicos seres inteligentes en el universo? ¿Sí o no? Cada quien tendrá su razón. Y séptima pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué es más evidente el mal que el bien? Porque los niños siempre tienen más miedo a la oscuridad y no a la luz. ¿Quién les enseñó a diferenciar entre la oscuridad y la luz, entre la maldad y el bien? ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque estas preguntas son las que van a hacer Escoto y, y Ockham, ¿ya? Estas preguntas son también las mismas que se hacen ellos. Y uno puede decir, pues, ¿cómo es posible que Escoto se hace esa pregunta? Si somos los únicos seres inteligentes en el universo, ¿acaso Escoto ya supera la teoría medieval que la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra, como tenían pensado los medievales, ¿no? Escoto es mucho más inteligente de lo que creemos. Él supera muchos de los elementos medievales. Bueno, Escoto es muy crítico a la teoría de Tomás de Aquino. Vamos a ver un poco de eso, ¿no? Estas preguntas no son nuevas, pues. Estas preguntas son las mismas preguntas de siempre, de todos los seres humanos. Avanzamos, ¿no? El hombre es un ser complejo. ¿Y por qué vamos a hablar del hombre? Porque no podemos extendernos demasiado en el pensamiento de Escoto o de Ockham. ¿Por qué? Eh, Primero por el tiempo, ¿no? Y segundo, creo que es más fructífero para nosotros hablar sobre la teoría antropológica. Entonces me refiero, usando esa visión antropológica, me refiero a un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger. Heidegger dice, en ninguna época, ¿m?, el hombre se ha hecho tan problemático como en la nuestra. Es que ahora se ha descubierto millones de cosas sobre la vida humana, sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre el espacio, sobre miles de elementos en la vida. ¿Verdad? Tenemos control de muchas cosas, tenemos control de enfermedades, creamos las enfermedades, creamos las crisis económicas, creamos todas las problemáticas que tenemos. No son del todo ciertos esas historias que nos cuentan, ¿no? Que estos chinos hacen sopa de murciélago y nos tiran la pandemia a nosotros. Bueno, aquel que realmente cree en CNN y todas estas noticias, pues terminará creyendo que así son las cosas. Una variante rara de la naturaleza, ¿ya? Pero en realidad todo es un producto creado por los seres humanos. El ser humano es complejo, mucho más complejo de lo que creemos. Claro, y mucho más complejo de lo que vivieron Escoto y Ockham. Para tener una visión general del pensamiento franciscano en estos dos pensadores sobre el humano, debe uno partir de dos fuentes. Una, el Francisco mismo de Asís, ¿no?, y la primitiva comunidad. El ideal fundamental de Francisco es vivir el Evangelio, no más. Él no se complica más nada que eso. Y todavía lo pone en la regla, ¿no? Sine glosa. ¿Y eso qué significa? Al pie de la letra, tal como se dice ahí. Pero para hacerlo, ¿ya?, para vivir ese estilo de vida, la iglesia le pide fundar una orden. Este es lo complicado. Si uno fuese serio con el pensador, con el personaje, San Francisco de Asís no está en su mente crear una orden, crear un grupo de clérigos. Él está en su mente personas que vivan fielmente el Evangelio. Eso es lo primigenio.
pero no es posible lo primero sin lo segundo. La Iglesia no le va a permitir hacer esto sin crear una orden. Y ahí está la razón de cómo Dios funciona y cómo la historia funciona, ¿ya? Y se juntan. Bueno, gracias a Dios, digo, se juntan porque de otra forma, ¿cómo permanece en el tiempo? Y la otra postura es el contexto cultural de la época medieval. Estamos en el siglo XII y luego en el siglo XIII, ¿ya? Cuando aparecen las grandes universidades, los grandes maestros, ¿no? Tanto de la Universidad de París como la Universidad de Oxford. París se destaca por el humanismo y Oxford se destaca más por una postura más libre del pensamiento. En cierto momento el Papa va a declarar a la universidad, ¿no?, como hereje, porque está haciendo a demasiada libertad el pensamiento. Pero gracias a estos herejes, que ahora lo podríamos poner entre comillas, es que la humanidad ha crecido, en muchos aspectos de la vida. Para comprender a estos maestros de la escolástica, podríamos decirlo, medievales, hay que situarnos en la forma como los griegos interpretan las cosas. ¿Cómo así? Los griegos creen que la razón viene por una cuestión divina y por eso se inventan eso del oráculo. Habrán visto esas películas o películas de brujas o lo que sea, ya que ahí tienen una bola de cristal. O han visto películas más modernas donde el oráculo es una persona que está semidesnuda, un poco endrogada y que los dioses hablan a través de ese oráculo. Eso es la razón. No hay razón separada de lo divino. En cambio, los medievales, la razón no es más que un instrumento. Nada más. Lo divino es separado de la razón. El humano es inferior ante el poder divino. Lógico. Pero necesita de la razón para discernir lo divino. En esto no hay problema con todos los pensadores de la época, tanto franciscanos como los tomistas, que le vamos a llamar, ¿no?, que son los seguidores de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Pero aquí viene otra discusión, donde va a haber un poco la separación. En la actualidad parece que la razón no domina la humanidad. Y esto no es una cuestión de nueva, que hoy vemos que parece ser que lo que domina es la estupidez, ¿ya?, en la vida humana. Por muchas razones y muchos ejemplos que uno puede poner. O sea, si uno dice, bueno, es que si estas empresas siguen produciendo como producen, vamos a destruir el planeta. Eso ya está claro. Todos los científicos están claros en eso. Pero nadie detiene estas empresas. Entonces no hay razón. ¿Sí? La razón para el griego es porque es una verdad divina. Pero para nosotros no es más que una sola idea. Una idea en el aire, como el humo que se expande y se diluye con todas las partículas de oxígeno. O sea, no nos dice nada en lo absoluto. O sea, hay una pérdida de la razón. Esto es lo que está sucediendo también en el tiempo de Escoto. Él ve que los seres humanos se están guiando demasiado por las leyes, entre comillas, ¿va?, porque no son leyes que pone Dios, sino que ponemos los seres humanos. Todas las normas y leyes que ponemos los seres humanos en nombre de la divinidad y que realmente no le ponemos razón, ¿no?, lógica a lo que estamos haciendo. Es una tendencia, usando palabras de Escoto, es una tendencia amorfa, es una manipulación que estamos llevando, que creemos que esto es divino, pero en realidad es simplemente una irracionalidad lo que estamos logrando. Eso quieren atacar, ¿no?, Escoto y Ockham. ¿Dónde está el problema de que los seres humanos están siendo guiados por la manipulación de las ideas y por la manipulación de la vida? Para ello, rápidamente, recojamos un poco de, como que fuera un curso, ¿va?, de lógica, ¿va? Pues así es, ¿no? Hay que entender un poco este lenguaje de estos conceptos. Potencia para los medievales, como para la teoría también de Aristóteles,
es lo que quizás rápidamente en la mente uno dice, ¿qué es potencia? Aquella capacidad de poder hacer algo, ¿no? Pero que no ha llegado a hacer. Lo puedo hacer, pero no lo he hecho. Yo puedo tener las ganas de ir a lavar los trastos, sí, pero no lo he hecho. Solo tengo la potencia, las ganas de ir, pero no lo he hecho. Eso es potencia. La posibilidad de hacerlo, pero no lo he hecho. ¿Qué es el ser? El ser es un elemento fundamental que determina la existencia. Es decir, ¿cómo así? Pues sí, todo objeto, toda persona tiene un ser, tiene una esencia. Pero esa esencia, aunque sea elemento fundamental, no puede existir sin un cuerpo. Y ahí viene el otro elemento, que el cuerpo completa el compuesto de la esencia, del ser. Dicho de una manera sencilla, somos seres humanos. Sí, esos seres humanos tienen una esencia, pero esa esencia Dios la ha construido con un cuerpo, no separado. De ahí viene el concepto de alma, la entidad divina que acompaña al cuerpo. Dios ha creado todo esto. Bueno, alguien dice, y yo estoy muy enemigo de esto, que no me gusta usar alma, somos espíritu. Sino hay que retomar la literatura o la terminología griega que usa el Evangelio. El Evangelio no usa psique, alma, ¿no? Sino espíritu, hálito de vida. Es más la corriente judía, ¿no? Entonces, no nos metamos ese relajo, solo decir que Dios nos ha creado con las dos cosas, no con una cosa. Pero entonces, dice Ockham, ¿por qué entonces separamos la vida? ¿Ah? La fe va por la iglesia y por oraciones y la vida va por otro lado, que no es congruente con la fe. Algo pasa ahí. Entonces viene la cuestión de la libre arbitrio o la libertad que decimos nosotros actualmente, la capacidad de autodeterminación individual. Yo lo puedo hacer y lo quiero hacer y lo hago si es que lo quiero hacer. ¿Ya? Luego viene el ente. El ente es un ser, pero el ente es un ser individual. ¿Cómo así? Lo que ahora fácilmente uno dice la personalidad, el carácter de cada uno de nosotros. Eso es tu ente, es decir, tu forma propia de esencialidad que no lo tiene nadie y que no lo va a tener nadie. Luego el siglo XX, que esperar demasiado para hablar de la dignidad individual, ¿no? Indivisible de la persona humana. La forma, ¿no? La forma es como la esencia cobra sentido, de la esencia cobra manera de actuar en el mundo. Es la manifestación de la esencia de algo o alguien que le acompaña la materia. No existe forma, esencia sin un cuerpo. Así como esta taza, estoy tomando una taza, pues no tendría sentido de colocar líquido si la forma no lo permite. Pero la materia misma no es en sí mismo el sentido, sino para lo cual está hecha. ¿Ya? Y luego viene lo contingente, que es relativo a la materialidad y de algún modo lo contingente es algo como secundario, ¿va? Porque las cosas cambian. Y aquí viene un dato interesante de Escoto. Si las cosas cambian, entonces ¿por qué nosotros estamos tan aferrados a ciertas cosas? Al carro, a la casa, a mi cosa, a mi vida, a mi choya, a mi no sé qué. Tan aferrado, ¿no? Si las cosas cambian, las cosas se deterioran. Nada de lo que tengo a la par va a permanecer por mucho tiempo. Todo se va a arruinar, ¿no? Y ahí vienen las contradicciones, ¿no? ¿Cuánto gastás para enterrar a una persona que le compras el féretro más hermoso, 3.000, 5.000 dólares si querés, porque hay de todo precio, ¿ya? También hay cajitas de madera, sí, que se pueden hacer. Igual se va a deteriorar, ¿ya? Si no vale el sentido de comprar más o más rico, porque no tiene sentido. Todo se deteriora. Bueno, dicho esto, entremos, ¿no?
La visión de estos maestros, estamos en la escuela franciscana. La escuela franciscana va a ser una variante de la historia de la iglesia, ¿ya? Que se desarrollan en París en los siglos XII, XIII y en Oxford, ¿no? Y tenemos estos dos personajes. A mí me gusta, ¿no? Esto que el mismo Escoto escribe, ¿ah? Casi al final, ¿no? ¿Cómo una persona sintetiza toda la vida en 4 frases? Pues sí, eso es Escoto, ¿ya? Y que le colocaron estas 4 frases en el sarcófago, ¿no? Que está. Bueno, sobre el sarcófago, digo, sobre el ataúd, el cuerpo de Escoto, se construye ¿qué? Una pila, ¿no? De cemento, podríamos decir, en la misma forma que el ataúd. Y ahí está exhibido en la Catedral de Colonia, en Alemania. Por si quieren ir mañana, ¿va? Y ahí pueden encontrar esa, esa tumba, ¿no? Ahí encuentran estas 4 frases. Escocia me genuit. Escocia me engendró. Ahí nací, ¿no? Diga, en boca de Escoto. Anglia me sucepit. Es cuando él va a Inglaterra a, a los 15 años más o menos a ser franciscano. Gallia me docuit. Es cuando le otorgan el doctorado en teología en la Universidad de París. Galia, Francia, ¿no? Y Colonia me tenet. Curiosamente, después de un conflicto que vamos a ver, el Escoto es nombrado 1 año o 2 años antes de su muerte a una ciudad de Colonia, en Alemania. Curiosamente ahí muere. Y ahí es enterrado y ahí es famoso. ¿Ya? Después hay contradicciones que podemos dialogar después. Y Guillermo de Ockham se desarrolla más en Inglaterra, ¿ya? Y no es muy, bueno, él pocas veces da cursos en la Universidad de París porque no es muy aceptado. Hay que entender, ¿no? París es muy cercano al Papa, muy respetuoso, excepto ciertos casos como la época de Escoto, pero de ahí París va a ser muy cercano a la tradición. Todo aquello que no habla con respecto a la tradición va a ser mal visto, como con el caso de Escoto. Bueno, Escoto entonces nace en 1266, ingresa a la orden a los 15 años de edad, estudia en los mejores centros de la época. Tampoco no estén pensando, ¿va? La Sorbona de París actual no es la Universidad de París en tiempo de Escoto, son casas muy sencillas, pero albergan unos personajes tan importantes en la historia. ¿Ya? Él estudia en Cambridge, luego en Oxford y luego pasa a París. Los últimos 2 años de su vida, pues lo relegan a la ciudad de Colonia. Tuvo una controversia que es un poco lo difícil en su vida, ¿no? Con Felipe el Hermoso, el Felipe IV, ¿no? Rey de Francia. Él se casa con su hermana, el Papa le manda a decir que no es correcto, ya, lo excomulga, entonces pide a ver quién de los que son religiosos apoyan al rey o apoyan al papa. Lógicamente, como buen franciscano, va a apoyar al papa y Felipe el Hermoso lo expulsa. A la muerte de Felipe el Hermoso, vuelve Escoto a París, sigue estudiando, sigue enseñando y luego la orden lo envía a la ciudad de Colonia. Casi 2 años, casi los 2 años antes de morir. Ahí se vuelve famoso. Decir, ¿por qué? Por su pensamiento, por sus homilías, por su conjunto de documentos que va a escribir. Un poco las ideas que vamos a ver los he tomado de esta fuente, ¿no? El primer principio, ya el primo principio, la ordinatio, que es un conjunto de homilías y pensamientos, que así se domina en la época, y la reportata parisiensa, que es un compendio de lecciones que él da en la universidad. Hay que ver, ¿no? Estamos en la Edad Media y hay que seguir un método. Es decir, alguien dice, pues es difícil, ¿verdad? Un ser humano normal no podía estudiar. Y con seriedad se lo digo, o sea, un ser humano normal no puede estudiar. Tiene que ser un ser humano un poco prodigio, ¿ya? Para poder doctorarse en la Edad Media. O sea, ser doctor en la Edad Media es conocer todas las ciencias posibles. Astronomía, matemática, física, literatura, lógica, ¿qué más? Teología, ¿no?
medicina, ¿no? Todo eso es ser doctor en la Edad Media. No es como hoy, ¿va? Que solo un pedacito de un pedacito de un pedacito conoces y te dan un doctorado. ¿Ya? Eso es hasta cierto punto risible. Vamos entonces. La visión antropológica de Juan Duns Scoto. Todo su pensamiento tiene una intencionalidad. Y aquí está la clave de Scoto. Todo tiene una intencionalidad. Y quien se la da no es Dios, sino que yo. Yo se la doy. Dios solo me ilumina, ¿no? Errare in amando. Nadie comete error si en realidad ama, dice Scoto. Por tanto, debe dejar que su vida transcurra en una práctica libre. Libre, ¿ya? Claro, ya esto genera controversia porque ¿a qué salto de libertad? ¿A qué tipo de libertad? Es la libertad que habla Pablo. Ama y haz lo que quieras. Así. Pero hay que entender qué es eso de amar. ¿Ya? En esto comienza, ¿no? El ser humano es complejo y unitario. Al mismo tiempo en la forma de corporeidad. La esencia misma de cada realidad, ¿no? Lo que él llama el ente unívoco. Yo soy uno, como Dios es uno. No hay otro Dios, solo hay un Dios. Pues tampoco hay otra persona como no hay otra persona igual que mí, que todos nosotros. Nadie puede existir de la misma forma como yo existo. Entonces el primer salto interesante, ¿no? Porque en el caso de, sin meternos a controversia, ¿va? En el caso de Tomás de Aquino, él cree que las esencias y las en cada ser humano son iguales. Esto es lo que llama la distinción de la escuela franciscana, ¿no? Las esencias no son iguales, porque cada uno tiene un ser unívoco, un ente unívoco. Así que no hay que esperar lo mismo de cada ser humano. Eso remite a otra cosa. Todos los seres humanos no los podemos formar de la misma forma. Y todos los seres humanos no van a dar todo el mismo, ¿qué? La misma carga, la misma respuesta. Eso sería robot. Pero parece ser que a veces en la vida creemos que todos tienen que actuar de la misma forma. Si todos están callados, pues todos están callados, nadie puede reír. Y quien se ría le dice que está loco. Y así vamos por la vida. Cada uno es un ser único y debe actuar libre como libre ha sido creado. ¿Mm? El ser humano es compuesto, no separado en partes, y se perfecciona en su única naturaleza individual. Para afianzar la idea anterior, en su única naturaleza individual. Yo quisiera que fuera como fulano, no existe eso. ¿Cuántas veces vamos a repetir eso en la vida? No existe comparaciones. No va a ser igual una promoción que otra, no va a ser igual esta persona que otro. El presidente no va a ser igual el anterior que el posterior y que el antecesor. No puede ser, es imposible. ¿No? Para bien o para mal tienen que ser distintos. El hombre se manifiesta a través del conocer y el querer. Esta es otra distinción de la escuela franciscana. No es solo conocer, sino que quiero lo que conozco. ¿Cuántas veces se repite que para elegir una carrera, yo lo que quiero primero tener seguridad es que quiero, no que debo conocer, ni cuánto dinero debo ganar, sino que es lo que quiero en la vida, por dónde me siento satisfecho vivir. Y si no estoy satisfecho por donde estoy viviendo, no es algo querido por la humanidad, por la individualidad de su naturaleza. Por tanto, lo que conozca no va a ser importante. ¿Por qué dice tanto los documentos de la iglesia que lo primero que tiene que hacer un cristiano es convertirse? Convertirse. Pero le damos un montón de teoría y un montón de cosas y no nos aseguramos que realmente esté convertido. Y ahí está el problema. Después sale con unos sustos horribles, ¿ya? Porque ni siquiera lo más básico ha comenzado a emprender el cristiano. ¿Eh? Y está íntimamente conectado el ser y el querer, ¿va? Conocer y querer, ¿ya?
eh, con la divinidad. Ahí está. Es decir, no es que estamos separados. Dios está ahí, pero no está como lo quisieras que estuviese. ¿Cómo? Como salen en los textos bíblicos, ¿no? Que hablan así, ¿va? Habla David, David, y habla Señor que Dios, así no es la cosa. Dios te habla en los acontecimientos, en la vida, en las dimensiones, en los problemas, ¿no? En las dificultades, miles de cosas como te hablan. Ahí es donde tenés que entender, pero no te hablan como que fuera esquizofrenia de afuera hacia tu persona. Eso no existe, ¿ya? No existe en realidad. Y si existiese una cosa así, entonces sería un don místico, ¿no? Que normalmente Dios no actúa, para la mayoría de los seres humanos no actúa de esa forma. Siempre actúa a través de conocimiento y a través de cosas que voy adquiriendo en la vida. Sensibilidad, por eso es querer, ¿va? ¿No? Estar sensible a dónde está hablando. Provoca entonces una ruptura, porque existe un determinismo natural, ¿no? Tanto como el tiempo de Escoto como actual, se sigue pensando de que hemos nacido en pecado y venimos a este mundo en pecado, ¿ya? El famoso pecado original. En la teología antigua, digo, la teología antes del Concilio Vaticano II, pues se definía esto. Y el que no ha leído el Concilio Vaticano II, pues sigue diciendo que el pecado original es la mancha que traes y que el bautismo te la quita. Y si no te la quita el bautismo, entonces vas al infierno. Pues todavía te aseguro que hay sacerdotes que repiten esto. ¿Qué dice la teología del Vaticano II? No, el pecado original que le hemos llamado antiguamente no es más que la manera como la sociedad me envuelve en el pecado. Me, per, me debo, ¿cómo decir? Tener un pichel, ¿no? Y te cae en el agua, todo el agua, ¿no? En la cara, ¿no? En la cabeza. Eso es, ¿ya? Todo ese tanatal de cosas que la sociedad tiene, pues me cae de un solo a mí, en el proceso como voy viviendo. Eso es el pecado original. No es un pecado que yo lo traigo, sino es un pecado que adquiero en la historia, ¿no? Claro, si vivo entre jayanes, pues aprenderé a ser el jayán. Pues normalmente, hasta que tenga uso de razón, puedo decir y definir si pues, quiero seguir siendo o no. Pero por lo general, así va a ser, ¿ya? No hay determinismo natural, es el primer dato interesante de Escoto, sino que está abierto a lo indefinido. Cada ser humano no está determinado a hacer una cosa, sino que no está definido, es ilimitado, es espontáneo, es continuo, ¿ya? Siempre va a estar en la misma sintonía. La voluntad es fundamentalmente libre y no está sometida a las leyes materiales. Y cuando decimos leyes materiales estamos hablando de todas las leyes que creamos los seres humanos. No existe, ¿ya? ¿Cómo es posible que el Dalai Lama cuando ora, pues se levanta, levita? El Dalai Lama actual y los Dalai Lama de siempre, siempre levitan cuando están en profunda meditación y oración. ¿Cómo es posible que pueden superar las leyes materiales, las leyes de la física? Bueno, podrá ser que sean solo ellos o podrá ser que todo ser humano podría hacer eso. Porque es fundamentalmente libre. Somos compuestos de energía, no somos compuestos solo de materia. ¿Mm? Se abre un horizonte entonces que supera lo material hacia lo inmaterial. ¿Ya? La corriente aristotélica atomista sigue la primacía de la razón. Le da fuerza a la cuestión de la razón, como que fuésemos robots. Así sencillo. Si yo te digo una cosa, creo que porque ya te lo dije, entonces vas a vivir conforme a lo que yo te dije. Eso es risible. ¿Ya? Eso es risible, porque la gente no se guía por lo que le dicen, sino por lo que siente, por lo que cree, por lo que quiere, ¿no?
En cambio, la corriente agustina franciscana dice la primacía de la voluntad. Yo soy el que decido sobre las cosas, no es otra persona. ¿Ya? Hasta cierto punto podríamos hacerlo un poco, ¿qué? Como chistoso, pues. Es decir, ni Satanás, pues no le eche la culpa ni a Satanás, porque quien decide soy yo. Él me puede presentar una tentación o cualquier cosa. Quien decide soy yo. No hay forma de querer echarle la culpa, porque es mi voluntad. Por eso es la primacía de la voluntad. El acto de voluntad es porque un querer conocido, es por un querer conocido. Y lo conocido es al mismo tiempo querido. En palabras de Escoto es queremos lo que conocemos y conocemos lo que queremos. Si yo aprendo algo es porque lo quiero y va a quedar profundamente dentro de mi interior porque lo he querido así. ¿No? Una cosa puede ser muy difícil, pero si te gusta, lo aprendes. No importa lo que cueste, lo aprendes. ¿No? El cuerpo está integrado, integradoramente e integrable al alma y al espíritu. No separemos espíritu, alma, cuerpo, ¿no? Como quieran nombrarlo. No hay que separar estas cosas. Cuando se muere, no se separa, como decían los griegos, ¿va? La materia se queda en la tierra y el espíritu se va al cielo. Si es que fuiste bueno, si no te va al chimbolero. Lo que sea como lo configures en tu mundo. ¿El problema cuál es? Que no has entendido que somos una unidad. No estamos separados. ¿Ya? ¿Cómo así? Cuando uno muere, se va todo tu cuerpo espiritualizado o tu espíritu corporalizado. No se va aparte, se va todo. Para entender fácil es bonita los relatos de las apariciones de Jesús, ¿no? Después de la muerte, en su resurrección. Estando cerradas las puertas, aparece en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Inmediatamente les muestra las manos. Lógico, los discípulos van y tocan. ¿Qué pasa aquí? Y tocan cuerpo. Y en otras apariciones les dice, tienen algo de comer. Entonces come. ¿Y por qué no? Si es también cuerpo, junto con su espíritu, de una forma plena, claro está. ¿Ya? Entonces no es que hay que separar las cosas, estamos integrados. Por eso usa los conceptos, Escoto, integrado, integradoramente e integrable. ¿Cómo así? Estamos integrados, es decir, estamos juntos, integradoramente porque junto con otros no estoy separado. Los otros comparten lo mismo que yo, los otros, los que convivo. E integrable, porque entonces todo lo que está alrededor mío tengo que hacerlo parte de. Si no lo hago parte mío, entonces no tiene sentido. Es como un maestro de formación, ¿no? ¿Cómo es posible que no entienda cuando un alumno o un discípulo, como quieran llamarlo, está mal? ¿Cómo es posible que no sea integrable dentro de la vida? Si está mal, entonces vos sos benévolo, vos sos romper las reglas por eso. ¿No? Y decir, bueno, si era entregable el trabajo para ayer, pues tenés toda la semana, todo el fin de semana para hacerlo. Me lo entregas el lunes, el martes, cuando te citas bien lo entregas. Yo podría decir, ¿cómo es posible que las normas se rompan? Se deben romper. Porque lo que más importa es cuando las cosas están dañadas al exterior. ¿Ya? Eso podríamos aplicar inclusive ahora con la cuestión natural. ¿Mm? Hay que romper miles de normas económicas, sociales, políticas para entender a la madre naturaleza actual. Bueno, a cada corporeidad le pertenece su propio estatuto ontológico, lo que repetimos, ¿no? Cada quien tiene su ser y su ente individual. Y en referencia hacia el otro. ¿Por qué? Porque yo me relaciono y de algún modo me perfecciono, no individualmente, sino con el comportamiento y la convivencia con los otros. No hay otra forma. Ya la psicología ha aceptado también esta terminología. No tiene sentido a sí mismo.
Nadie se perfecciona a sí mismo. Por eso de que pasar rezando, que no es malo, ¿va? Pero pasar rezando y eternamente rezando y creer que solo rezando y no trabajando y no haciendo otras cosas y no colaborando aquí y allá sirviendo, entonces solo no se puede salvar. Se salva con los otros, ¿ya? El juicio es individual, pero la salvación se construye con todos, especialmente en las dinámicas sociales, políticas, económicas, ¿no? Lo que daña a la vida de los seres humanos. Escoto entonces tiene el mérito de pensar en el cuerpo desde la fecundidad. Es un dato interesante que si ustedes leen la, ¿cómo se llama esta? La de Pablo VI, Humane Vitae, no, sí esa es la Humane Vitae, ¿verdad? Humane Vitae de Pablo VI, eh, ahí está el dato, ¿no? Escoto comienza desde ya a pensar, estamos en el siglo XIII, y ya habla del respeto al ser que está en el vientre, cosa muy adelantado al tiempo, porque un ser tiene sentido, una persona tiene sentido hasta que cumple la mayoría de edad. Antes se puede matar, por eso no le ponen importancia a los jóvenes, sino a los adultos. Bueno, eso es otro rollo histórico. Su orden entonces ontológico no se reduce a la muerte o se aniquila en un feto. Aquí no metemos un rollo serio porque un parte de sus escritos, ¿no? Es que él cree que la perfección no es solamente aquí. Aquí intentamos, dirá Escoto, pero la perfección sigue. Después de morir, sigue. Porque no creo que terminemos nuestra tarea de manera perfecta acá. Nos queda muy trayecto. La tradición popular dice el limbo, el no sé qué, el purgatorio, ¿no? Como querrás decirlo, miles de cosas. Si purgas, si sos tratado mal, lo que sea. Pero parece ser que hay un proceso, dice Scott, después de la muerte, ¿ya? El ser humano se inicia en el silencio, en constante solidaridad con un tú, desde un nosotros. Se autoforma en relación, en apertura, en comunicación y solidaridad. Estos son elementos claves, ¿no? Lo pueden ahí como repensar posteriormente. Hay que profundizar en la subjetividad humana y abrirse a la alteridad. Aquí está la clave de esta idea. Primero hay que entenderme a mí mismo. Eso ya lo decía Sócrates, ¿no? Compréndete a ti mismo. Si no, no tiene sentido. Supera tus complejos, tus problemas históricos, tus traumas, tus conflictos. Supera eso. Entiéndete profundamente. Entonces te será más libre entender al otro. Te será más fácil comprenderlo y de algún modo entenderlo, ¿no? Y poder hacer una relación, ¿no? Amistosa, o en las congregaciones religiosas que se llaman fraternidad real, no ficticia, porque una cosa puede llamarse fraternidad, pero te están cuchillando por la espalda, pues, unos con otros. Eso no tiene sentido, ¿ya? La naturaleza humana es una dimensión cognitiva y afectiva. Tiende hacia el absoluto. No es de aprender, sino también de sentir. Por eso es bonito, ¿va? Cuando el buen samaritano, que se llama, ¿no? El texto, así tradicionalmente, que en realidad es un relato, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando ve al hombre tirado en el camino, se le mueven las entrañas. Es una forma del lenguaje judío para decir siente compasión con él. No puede ser posible que un ser humano esté tirado así, de esa manera. Se baja y le sirve. Ahí está la lógica. En la vida es conocer pero sentir. Y hay que dar más importancia al sentir y no solo al conocer. Un poco la distinción clave aquí entre ser tomista y ser franciscano es que el tomista sigue al conocer y el franciscano sigue al sentir, ¿ya? Que no puede realizarse en un estado mortal.
de manera perfecta. Exige la intervención divina para que su potencialidad pasiva, que lo tiene pero no la ha desarrollado, se actualice en modo oportuno y total. ¿Cuándo? En la resurrección. Y por eso pongo esta palabra, ¿no? Para entender cómo piensa Escoto. La resurrección es un proceso inacabado de perfección. Inacabado. Nadie se acaba. Todo se va en proceso a ser perfecto. Y no existe el ser perfecto, sino que se va perfeccionando. Ese es el chiste. ¿Ya? Ese es el chiste. Uno se va perfeccionando y cada vez más. Después de la muerte, si sigue Escoto, sigue. Después de la resurrección, sigue. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando, cuando nunca sigue perfeccionándose. Así es de fácil y de sencillo. ¿Ya? Bueno, vamos a Ockham, así un poco rápido, ¿no? Para luego ver preguntas. Es un fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico inglés, oriundo de Ockham, en la región, ¿no?, de Inglaterra, un pequeño pueblo de Surrey, cerca de East Horley. Se dedicó a la pobreza extrema como su fundador, murió a causa de la peste negra. Se le conoce principalmente por su método, la navaja de Ockham, un principio metodológico e innovador, y por sus obras significativas en lógica, medicina y teología. Por su controversia con la autoridad jerárquica fue excomulgado. Él, pero no su pensamiento. Su pensamiento, no hubo nadie que lo entendiese en la época de Ockham. Así de fácil. Nadie de la jerarquía de la iglesia pudo condenar su pensamiento porque no lo entendían. Es demasiado aventajado al tiempo. Algunos dicen que Ockham tendría que haber vivido en 100 años en el futuro, el actual de nosotros, no en el tiempo en que él vive, pero así es la vida, ¿no? La fuente que tomamos es la ópera filosófica o la obra filosófica y teológica, unos rasgos, ¿no?, de la cuestión humana. ¿Qué decimos de Ockham? Transforma la ontología del ente unívoco de Escoto, perdón, quiero mover esto para que se vea, en la ontología del ente singular. Y aquí es un agregado que hace Escoto, la forma como ve al ser humano. ¿Qué es eso del ente singular? Escoto habla del ente individual. No es lo mismo decir individual que singular. Individual es uno. Lo singular puede ser que esté relacionado con otro. Y eso está diciendo lo siguiente. A ver si Ockham no me manda malas vibras, ¿va?, del cielo, ¿va? Que ver, ¿qué es singular? Es que uno puede estar designado para hacer algo en la vida, pero Ockham dice que yo estoy designado para hacer algo en la vida junto con otros que piensan igual, que sienten igual. Y lo que debo hacer, que eso es un salto político enorme. ¿Por qué? Porque en la vida construimos cosas en conjunto, no construimos cosas individuales. Si las construimos individuales, entonces se vuelven hacia nosotros la fama. Y eso es lo que no es evangélico, ¿no? Sino que las cosas deben conseguir en fraternidad, en conjunto. Ahí está el truco, ¿ya? Por eso habla el ente singular, el ser que se relaciona, se perfecciona con otros que participan del mismo pensamiento, del mismo sentir. Ahí está lo grandioso. Bueno, en el mundo no hay esencias, dice Escoto, sino presencias en la historia. No es que está refutando la teoría ontológica, que no tenemos esencia o no tenemos alma, sino que está diciendo que lo más importante es vivir en la historia. No es descubrir la esencia, sino tu presencia en la historia. ¿Qué has hecho por los otros? Es la pregunta que hace en Mateo 25. Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba preso, estaba enfermo. Me visitaste, me diste comer, me vestiste, me diste comida, me diste de beber. No lo hiciste. Entonces, no hay presencia en la historia.
Cada ser humano es incomprensible desde sí mismo. Alguien dirá, es un misterio cada ser humano. Bueno, uno mismo es un misterio para sí mismo, ¿va? ¿Por qué? Porque ni siquiera yo comprendo por qué hago tales cosas. Y de su propio concretez real y contingente, cada ser humano va haciendo lo que puede. Refuta la posibilidad de mostrar el alma. Él no dice no existe el alma, hay que comprender esto, porque hay gente que fácilmente, y él no cree en el alma. No, no, no. No es que no crea, pero no se puede demostrar. Esto ya es el primer salto a lo que después le vamos a llamar en 1500, casi 200 años después de Ockham, la ciencia. Lo que no se puede demostrar, no le des tanta fuerza. ¿Ya? No se puede demostrar y punto. Habla de lo que se pueda demostrar, lo que se puede decir y construir aquí, en este mundo. En el cielo podremos hablar de otras cosas que podemos ya verlas y compartirlas y sentirlas. Lo aceptamos por fe, dice Ockham. Poseemos una fuerza de vida. Posiblemente en esa fuerza de vida está lo que llamamos alma, pero eso cada quien lo siente, lo vive, ¿m? Lo respeta. Como alguien dice, yo no creo en el ángel de la guarda, pues tenés todo el derecho de decirlo. Nadie en la iglesia católica te va a excomulgar porque digas que no crees en el ángel de la guarda. ¿Ya? Bueno, las viejitas dicen la guardia, como que fue la guardia, la policía. Bueno, no crees en el ángel, no creas. Y aquel que cree comete error, tampoco. Tampoco, porque no se puede demostrar. ¿Mm? Y si no se puede demostrar, tenés toda la libertad de aceptarlo por fe o negarlo, como querrás. Ahora, no digas que Jesús no existió, o que no digas que María es poca cosa, porque no tiene nada que ver con nuestra salvación. ¿Cómo no? Porque sin la presencia y la participación de la Madre de Jesús, no hubiese sido posible la encarnación. Y ahí está un problema serio, teológico y de fe, que no lo podés refutar. Hay cosas que son demostrables, lógica, evidente o materialmente, ¿no? Por eso él abre a la ciencia un aspecto más importante. La ciencia actual solo demuestra lo contingente, lo materialmente dado. En cambio, la ciencia para Ockham es algo que es lógico también. Es parte de la demostración en lógica. Bueno, la existencia del alma espiritual es un metaproblema. Pensar en el alma es un problema más allá de lo que podemos relacionar o conocer. Llega por revelación divina a aquellos que lo captan individualmente. Los fines del hombre siempre serán desde la materia. Y si yo estoy en este planeta, en esta historia, lo que me debe preocupar es esta materia y esta historia. Y los seres humanos que están conmigo en esta historia. Esa es la mayor preocupación que debo tener, no otra. ¿Ya? No otra. ¿Mm? Y si alguien dice, bueno, si tu preocupación es en qué habitación del cielo vas a permanecer. O hay gente que dice que quiere casa de oro, ¿va? Que va a tener casa de oro en el cielo. No sé. No sé, parece ser más como una añoranza muy materialista, ¿va? De estas cosas. La libertad humana no se limita a libertad de opción. Yo elijo entre una cosa y esta, porque dice Ockham, no bastan los consejos. Sí, vos podés hablar y hablarle y gastar tiempo y tiempo a una persona, pero al final es su libertad. ¿Ya? Lo que más hay que precisar es la autodeterminación. ¿Y eso qué significa? Lo que vemos que va haciendo por sí solo. Eso es lo que tiene más riqueza. Lo que yo veo que hace por sí solo. Sin que yo le esté dando consejos, ni reprimenda, ni lo que sea. ¿Ya? Y viene por la experiencia. Si yo quiero una persona buena, yo debo ser bueno y debo darle ejemplo para que él por sí mismo adquiera por experiencia lo que voy dándole, donde termina cada uno responsable o culpable de las cosas que hace. Mi tarea es
formar en la autodeterminación. No es decirle lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No, ¿no? No se puede. Cuando le prohibí las cosas a un ser humano, casi como autónomo, ¿qué? Como que fuera tobogán, ¿no? Casi va a buscar eso que le has prohibido. La libertad no sigue un bien infinito. ¿Mm? Es decir, yo amo a todo el mundo. Paz y bien, hermano. No existe eso. No existe. Porque puede ser que uno de los que están acá no tiene trabajo. O está complicado su trabajo. Y yo por muy paz y bien, pues no le voy a ayudar en nada. ¿No? No es un bien infinito, ni un bien en general, sino que es un bien individual. Donde yo estoy, en la historia que estoy, con lo que estoy, tengo que hacer el bien. En esto consiste el misterio del hombre, porque no existe un bien universal, sino que siempre son bienes particulares. Los bienes universales se llaman valores y los bienes particulares se llaman actitudes. Por eso los medievales eran muy fantásticos para separar entre la cuestión de virtud y valor. Porque el valor es algo etéreo, es algo que está ahí en los libros y está bien bonito en la Biblia. Pero quien hace el valor es un ser humano concreto con alguien concreto. Eso se llama virtud, ¿ya? El bien particular o el bien individual y no el bien universal. La voluntad es libre de querer o no querer la felicidad. A la voluntad no se le impone un bien. Por aquí debes seguir y si no seguís de esta forma, entonces vas a llegar a... No se le impone un bien. El bien no se impone. Jamás Jesús puso una condición, ¿da? Para una cosa u otra. Y si no me siguen, los voy a mandar al infierno. Jamás dijo eso. No está en el texto evangélico. Es una propuesta, ¿no? No se impone, sino que se les seduce por una causa común y evidentemente buena. Por eso dirá Ockham, los proyectos que construimos de solidaridad con los otros, con los hermanos, son los que dan sentido a la fe y mantienen la fe en el interior. Y no me permite cometer errores o pecados, podríamos llamar así, ¿ya? Porque estoy cargado y directamente, ¿no? Cargado en un proyecto. Esa es la distinción entre muchas cosas que podemos hablar. Conclusiones. El franciscano no se identifica con ninguna posición ontológica, porque somos cada uno individuales o ideológica. Aprende a vivir en dirigirse hacia, ser para el otro y estar con el otro o con los otros. El franciscano no siente tensión por la perfección, no se complica, nos vamos haciendo y vamos equivocándonos, pues nunca se siente perfecto. Es un peregrino que fraterniza con todo lo que le acompaña en su viaje existencial, en este mundo y después. El franciscano aprende a despedirse de las dependencias, de los frenos vitales, de aquello que me imposibilita hacer el bien. Para eso hay que analizar el nivel vital, es decir, la manera como yo estoy viviendo en coherencia, ¿no? Podemos hablar lindo, podemos ir a misa y comulgar todas las veces que quiera, pero solo uno sabe cómo está y en realidad cómo está. El franciscano sale al encuentro del otro, con la naturaleza, con Dios, con todo lo que se enfrenta, ¿ya? Voy a quitar esto para poder ver. El franciscano es un ser abierto, pluralista, integrador y dialogante, como lo era Jesús, como era Francisco, ¿no? El franciscano se acepta a sí mismo. Ey, ojo, cuando hablo franciscano estoy hablando de los frailes. El franciscano es aquel que quiere vivir el estilo de vida de Francisco. Ese es otro pleito, no me vamos a entender mal, ¿ya? Acepta a sí mismo tal como es, pues la fraternidad es universal, no limitada, ¿ya? Pero en el caso de Escoto, la fraternidad pues, solo puede ser particular. Grupos. El yo psicológico se abre al tú, entabla profundas relaciones interpersonales,
como el caso del samaritano, ¿no? Fácilmente se entiende ahí. El franciscano no se explica ni se realiza sin el otro, sin la comunidad, sin la fraternidad. El franciscano tiene clara conciencia de estar en el mundo y de vivir en una naturaleza concreta, o lo que llamaba, bueno, medievales usaban esta palabra, la realitas simpliciter. ¿Y eso qué significa? Tal como las cosas se dan, no como quisieras, ni como deberían de ser, tal como se dan. Yo me enfrento a eso, tal como está. Franciscano entabla relaciones con el tú divino en silencio, en la soledad, en la poquedad humana que lo mantiene atento y despierto para amar sin reserva. ¿Ya? Y esto es interesante. La poquedad humana, no como símbolo de menosprecio a tu individualidad, sino como un método. Porque entre más abajo y más sencillo, mejor entiendo a todo y todos, ¿no? Entre más arriba y más altivo y más arrogante, no entenderé nada, absolutamente nada. Por eso Ockham habla de la pedagogía de la pobreza o la pedagogía de la encarnación. El franciscano no siente miedo a la hermana muerte. La muerte no es problema, la muerte es hermana, es amiga. Nos brinda un proceso, una antesala para participar en otras cosas que no sabíamos, ¿ya? Porque es parte de ella. Es la fraternidad del Creador. El Creador ha hecho estas cosas. ¿Mm? El Creador ha dispuesto que poco tiempo permanezcamos en este planeta, en la forma de cuerpo, ¿no? Materialidad, casi como permanente. Pero el Creador ha dispuesto que tengamos muerte de miles de formas, pero todos nos vamos a morir, ¿no? Y eso es bueno o malo, eso es normal, esto es natural. Al practicar el ars vivens, el arte de vivir, ¿no? Se practica en el ars mortis, en el arte de morir. Se entiende fácilmente esta cosa cuando dice Pablo, ¿no? Cuánto ansío morirme. Cualquiera dice, este está loco. Pues no tiene sentido esa frase sin todo un constructo teológico que tiene razón, ¿ya? Tiene mucha razón. La muerte es un proceso, nada más que es un proceso, y así hay que verlo. Bueno, tenemos 16 minutos para compartir, dialogar, discutir alguna cosa. No hace falta que le pongan la manita, ¿va? Comience a hablar, ¿va? Enciende el micrófono y hable. Jesús resucitó. La pregunta mía es, ¿está en proceso entonces de ¿cómo fue que dijo ahí? De perfección. Perfección, Jesús. ¿sí? Bueno, Porque Jesús, si uno sigue la... según, ¿Sí? sí, Bueno, si uno sí, porque sigue... Perdón, hable. sí, como no hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Y hemos escuchado también, sabemos que Jesús resucitó al tercer día. Y según lo que usted nos acaba de explicar ahí, todo lo que es resurrección es un proceso de perfección. Entonces mi pregunta es esta: ¿Jesús sigue perfeccionándose? No, porque ¿No? eso es Ajá. solo para nosotros los seres humanos. En el Ya, caso de correcto. Jesús, ahí está en Filipenses, ¿ya? Uh-huh. Sí. Dios estaba en su reino, ¿va? No es textual, ¿va? No me acuerdo de memoria el texto, ¿va? Pero, pero dejó de ser Dios, dice Pablo en Filipenses. Vino a este mundo y se encarnó, se hizo historia, se hizo con nosotros, uno con nosotros, ¿ya? Anunció el reino, murió en una cruz,
Por eso, dice el texto, por eso Dios le otorgó el nombre que tenía anterior y lo levantó por sobre todas las cosas, a cual el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos, ¿no? Y toda lengua profesa que Jesús es el Señor para la gloria del Padre, por los siglos de los... Ahí está el texto. ¿Y eso qué significa? Lo que Sí. estamos hablando es para nosotros los seres humanos. A nosotros nos Ujú. toca perfeccionarnos eternamente, así como lo quieren. Bueno, si seguimos el pensamiento de Escoto, ¿ah? Eternamente. No va a ser perfecto uno siempre, ni nunca. Va en proceso. En el caso de Jesús, no. Él era perfecto antes, vino a este mundo y con toda la cuestión humana, histórica, pecaminosa de este mundo, mantuvo su fidelidad al Padre. Por eso, entonces el Padre le vuelve a dar el nombre que tenía y el puesto que tenía. ¿Cuál? Ser Dios. Porque Correcto. si uno Gracias, muy sigue, amable. si uno sigue el texto, esto es serio. Y esto contradice a Sí. muchas cosas que hemos aprendido a veces de mala forma. Que creemos que las películas, va, o sea, las películas nos dañan la imagen de Jesús, porque el niño que representa a Jesús pone el dedo en el agua y convierte en leche, ¿ya? Y que sana una cosa y los milagros así tan portentosos. Pues si eso es así, pues fácilmente uno no podría creer tanto en Jesús. ¿Por qué? Porque demasiado poder y demasiada sabiduría era imposible no hacer lo que hizo. Pero si uno lo piensa, que tenía las mismas fuerzas que un ser humano y las mismas dificultades que un ser humano, entonces se vuelve grandioso, mucho más grandioso Jesús, porque a pesar de tener todo lo que tenemos nosotros, Él lo hizo perfecto y lo hizo bien. ¿Ya? Ahí está la cuestión. Bueno, ahí hay teólogos, ¿no? Teólogos para un lado y para otro, pero no nos compliquemos, porque eso no nos corresponde a nosotros de cristología y meternos al problema de la esencia misma de la divinidad. Pero una cosa es clara, Dios, en el caso de Jesús, siempre ha sido perfecto, con humanidad o sin humanidad, ya es perfecto, Él es Dios. O sea, si Dios tuviera proceso de perfección, entonces no sería Dios, sería un ente fantástico, un extraterrestre, ¿va? De energía, pero no es eso. Dios es Dios. El ser humano sí, se va perfeccionando y va a tardar. ¿Ya? Adelante, ¿quién más quiere hablar? Ah, pero perdón, aquí apago la cámara porque dice que mi internet tenía... Solo me pregunto, ¿cómo sería Escoto si hubiese nacido en este tiempo? Con todos estos estudios e investigaciones que hay en la actualidad. ¡Ih! Estaría en su charco, diría yo, man. ¿Ya? Estaría contento con la ciencia que tenemos hoy. Pero al mismo tiempo sería lo más crítico, uno de los más críticos de la humanidad. Porque hay muchas cosas que hemos tergiversado. La libertad la hemos tergiversado. La ciencia la tergiversamos. ¿Ya? Muchas cosas de la vida humana las tergiversamos. O sea, no las hemos construido de manera integradora. Y esto es lo valioso de estos pensadores. Todo lo que está alrededor se integra. Todo. Todo. ¿No? A mí se me enojaron un domingo que fui a predicar y a dar un tema sobre la Eucaristía, ¿ya? Y se enojaron porque yo les dije, hay una gran distinción entre rezar, entre orar y contemplar. Y lo que ustedes mejor hacen es solo rezar. Y el rezar solo es para el oído, ni siquiera para la mente, porque yo repito y repito y repito y repito. ¿No? Entonces no tiene ningún sentido estar repitiendo cosas. Como cuando te podés un canto, de tanto que te lo podés que te olvidaste la letra, ya no te dice nada la letra, sino que sea bla, 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 la mismo. No tiene sentido. ¿Ya? Pero cuando lo profundizo, entonces se enojaron, po, porque te creyeron que yo estaba diciendo que el rezar no sirve. No estoy diciendo que el rezar no sirva, sino que estoy diciendo que el rezar lleva el proceso de orar.
Y el orar lleva el proceso de contemplar. Si no hago ese proceso, entonces yo lo que hago es rutina, costumbre, ¿verdad? Pura costumbre, como las procesiones, que no estoy diciendo que hay que quitar las procesiones, pues lo que estoy diciendo es que en las procesiones ustedes podrán ser testigos. Lo que mejor hacemos es ir chambreando, platicando con la madre ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es raro el que va meditando. Ahí va el Señor, va. Híjole, y su muerte, ¿qué significa para mí? No, creo que la gente va en esa reflexión seria, ¿ya? Creo que ni el padre que va ahí, el padre que va ahí, ven y este, que no me alcanza el micrófono, y este muy adelantado va, hey, espérate, vení para acá, mira, y ya tenés abierta la puerta de la iglesia. O sea, nadie va reflexionando por el sentido de hacer la procesión, pura costumbre. La mayor parte de la explicación es pura costumbre, para que no se pierda la costumbre y para que el que es así medio católico que llegue una vez al año, ¿ya? Eso es todo. Pero reflexión seria, pues muy poco, ¿va? Pero bueno, así son las cosas, pues hay gente que cuando les cambias la historia y la explicación, pues igual se molesta, ¿va? Igual se molesta. Pero Escoto estaría fantástico en este tiempo, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Adelante. No, yo iba a decir que lo que pasa es que como rezar es más fácil, o sea, es ya ir conociendo la misión de Jesús, se vuelve, o sea, digamos, meterse a profundidades, a conocer, o sea, todo lo que vivió no fue solo bonito de oración, como podríamos ver ahora, con todo lo que pasa en todos los países, en todo el mundo, entonces eso que decía usted, o sea, de solo rezar no se puede salvar, o sea, no se puede salvar a la persona, la conciencia de cada uno. Y también como el cuerpo como separarse el cuerpo y el espíritu, o sea, del alma. Entonces también eso me llevaba a conectarme con lo que decía una carta de San Pablo, y que decía, o sea, uno lo puede tomar de diferente, de otra visión, como dice, entonces sí, por eso es pecado el cuerpo y el alma, o sea, eso sí, entonces el cuerpo y todo eso. Entonces, yo relacionaba eso un poco con lo que decía. Sí, no, son aprendizajes. No creo que para Dios sea complicado que uno diga alma y cuerpo y no diga espíritu y cuerpo. ¿Ya? A Dios no le complica esas cosas. Ese es para la gente que fuma, ¿va? Que reflexiona y hace teología, ¿va? Y se hace problema. Pero cuidado, lo importante es que no separemos, ¿verdad? ¿Ah? No separemos las cosas. Porque igual eso se ve en la vida, ¿ya? Entran con una gran quietud a la misa que no hayan que hacer, mano. Cualquiera que los ve dice, wow, qué fantástico la fe de este señor. ¿Ah? Se hincan y el Padre, del Hijo, del Espíritu. Qué gran devoción. ¿Ah? Bueno, pero cuando llegan a su hogar y a sus casas, ¿ah? Yo tenía una tía fantástica, que vos vieras a esa tía, vos decías, es una santa mujer. Vos no la ves cuando llega a la casa. Buenos hijos de la gran señora, ¿por qué no han lavado esto? Y comulgaba. Y que vos vieras, parecía como que ni movía los pies. Iba en el aire. Esa mujer cuando iba a comulgar. Eso es lo que no tenemos que hacer. No lo compliquemos en terminología, pero sí en la coherencia. ¿Ya? Pues sí, en la coherencia de vida. Ahí sí. Ahí sí no podemos separar una cosa con otra, ¿no? Ni tanto el que reza como el que construye historia y proyectos políticos, ¿no? Una cosa no separa de la otra, pero a veces la separamos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Yo quiero decir algo bueno, como usted decía que la libertad sea universal, y es cierto, sí, uno, por ejemplo, mayormente los jóvenes
están acostumbrados a decir, yo soy libre, pero es una libertad totalmente falsa, no libre desde el interior, sino de lo físico, creen ellos, creemos, no voy a sacar. Entonces, como estamos acostumbrados a decir, bueno, yo hago lo que yo quiera, porque me lo merezco, porque esto y porque el otro, pero es totalmente falso, sino que no estamos conscientes de que es realmente una libertad. La verdadera libertad es lo que pienso yo, es lo que nos ayuda a caminar al bien común, no solamente lo personal. Soy libre porque yo tengo esto y porque me lo merezco y porque esto, sino como, y como ser libre también para ayudar a otra persona a esa libertad interior, tanto interior como física. Bueno, alguien dice que libertad, pues nadie es libre. Nadie es libre. Siempre hay algo que estamos sometidos, una ideología a la que seguimos, una forma de pensar, etcétera. ¿Ya? Plenamente libres no lo somos, no lo podemos ser. ¿Ya? Seguimos una corriente, seguimos una postura. ¿Ya? Hay muchos obispos que odian, no se separan, odian al Papa actual. ¿Y por qué no hay que decirlo? Claro, lo odian. Y quisieran que se muriese más rápido para elegir al que creen que Dios puede mandar para que construya mejor la iglesia. Hay gente que cree así. Entonces en realidad no es libre, porque está sometido a un problema serio, un problema humano serio. ¿No? Odio, venganza. ¿Cómo puede ser posible que eso sea parte de los valores cristianos? No puede ser. ¿Ya? Como decía la hermana ahí, pues sí, los jóvenes tergiversan, ¿no? Es que no los jóvenes, todo el mundo tergiversa. Cree que tiene el derecho de hacer lo que es lo que hace. El problema es que está siguiendo una corriente de pensamiento, ¿ya? Como la figura que dice, ¿verdad? Ciertos movimientos feministas, ¿no? Que te dicen, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Pues sí, pero tenés que entender que un poco de biología te daría falta, ¿va? Para entender que no es tu cuerpo. Simplemente el feto utiliza tu cuerpo para comer, pero no hay más. Está separado, totalmente separado. Solo le das de comer, eso es todo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es que puedes decir que es tu cuerpo? No es tu cuerpo, ese es otro cuerpo. Esa es otra corporeidad, ¿no? Y separado, unido nada más por comer y por toda la sensibilidad que está conectado por el cordón umbilical, no hay más. Entonces no es tu cuerpo. ¿De cuál libertad hablamos? Es complicado eso de decir libertad. No es tan fácil. ¿No? Todos los pensadores, los teólogos, filósofos, hablan de una palabra que se llama autodeterminación. Pero para que yo pueda determinar lo que es correcto de lo que no es correcto, necesito ciencias, necesito conocer muchas cosas y entender muchos problemas humanos para poder decir que esto que estoy haciendo es mío, propiamente mío, y no estoy siguiendo a ninguna corriente. Como un cristiano que puede decir, esto es del Evangelio, y no es ideología, esto es el Evangelio. Cuando tienes certeza de eso, comenzamos a hacer libertad y a construir libertad. Bueno, ¿qué más? A mí me parece que, bueno, como iba exponiendo ahí, ¿no? La cuestión del ser humano, como ellos mismos mencionaban y señalaban ahí, somos seres complejos, ¿no? Y también intentando desde las preguntas al inicio, ¿no? La cuestión de, mm, de lo existencial, que se vuelve como un caos a veces para el mismo ser humano cuando se empieza a preguntar y toda esta cuestión. Entonces entra, digamos, justamente ahí me parece la cuestión importante de tener cuidado de no caer a veces en ideologías que en vez de ayudarnos a caminar, más bien nos distorsionan, ¿no? Y digamos, me gustaba mucho en esta cuestión cuando hablaba ahí de que el pensamiento franciscano va más por la cuestión del sentir, ¿no? Esto me parece importante porque
creo también que es lo que también necesitamos en la humanidad, la cuestión de la sensibilidad, sentir lo que a la otra persona le pasa. Em, Nosotros nunca vamos a entender al 100% ni siquiera quiénes somos nosotros como para entender quiénes son las demás personas, pero vamos haciendo un camino, ¿no? De aprendizaje, de conocimiento. Ahora sí veo esto importante también, ¿verdad? La cuestión que por muchos años y la Edad Media era muy marcada por el dualismo, la separación entre cuerpo y alma. Francisco creció en esa época y él también hace Ese como esa lenguaje. Mm. Ajá, utiliza el lenguaje, por eso es lo bonito de conocer el contexto, ¿no? Más también hay, digamos, cuando él reconoce al hermano cuerpo, ¿no? Inclusive le dice también a la hermana Clara, cuidar cuando hace el ayuno, ¿no? O sea, tener esta capacidad también, siento también se necesita de mucha humildad para reconocer esto. Entonces, es un, yo veo que es un, digamos, es la misma experiencia de Dios que tanto hermanas y hermanos que antecedieron en la orden franciscana van buscando transmitir esa experiencia a modo de que podamos vivir nuestra vida aquí en la tierra, en esa plenitud, en esa conciencia de seguidoras y seguidores de Jesús. Claro que cada uno va a ir respondiendo según el contexto y según los clamores que vayan surgiendo, pero no perder esta cuestión de decir somos seres humanos hechos de carne y hueso, pero que también tenemos un aliento de vida en nuestro interior, o sea que también es parte de nosotros, que el ser humano no son dos cosas distintas, sino que es una sola cosa, es una cosa compleja, digo yo. No voy a hablar más para no ser más relajo, pero digamos esto que es importante, no separar, porque cuando separamos entonces nos vamos a dedicar o solo a trabajar y nos volvemos activistas, o solo a rezar y nos volvemos muy devocionales y no transformamos nada, ¿verdad? Entonces, como la importancia de saber hacer esa complementariedad ahí, ¿no? Y me parece muy bueno digamos, el esfuerzo, ellos han hecho un esfuerzo y muchas, digamos, nos dan también luces, ¿no? Para nuestro hoy. Gracias. Sí, bueno, o sea, así es. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra idea? Ya estamos. Bueno, ahí les dejo, ¿no? En el chat, para los que no han visto, ahí están unos libros y está la presentación de hoy. Ya en el grupo de WhatsApp lo puedo poner también para los que no lo hayan, no lo han podido descargar. Pues nada, yo lo mismo que digo a los alumnos, lo que diga ni lo tomen en cuenta, casi ni siquiera van a acordar en 3 días después, ¿ya? Pero sí, si algo tienen curiosidad sobre algún tema, pues agarran el libro y comienzan a leer, ya con calma, ¿ya? Hola, ahí tiene la presentación y comienzan a darse cuenta de algunas cosas, ¿ya? Y por eso está el chat. A veces el chat lo usan para otras cosas. Pero ahí viene la cuestión, a veces la gente se molesta, pues dice, mira, es que hay como 14 personas que me mandan el Evangelio del día. Y le voy a contestar a las 14, gracias porque me manda una, pero 14, 17 y ahora 20 con el grupo de WhatsApp. Es decir, parece ser que no hemos entendido para qué se usa, ¿ya? Hermano, ¿Sí? disculpe, ¿será que nos puede compartir nuevamente lo de los libros? Sí, claro. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. Sí, vaya, ahí está. Ahí lo voy a subir. Ah, ok, muchas Terminado, terminado esto lo subo, no hay problema. gracias. Bueno, con gusto. Bueno, pues más nada, ¿va? Sigan dándole vuelta. Yo creo que dos cosas que me gustaría que quedasen claras. Eh, la iglesia jerárquica, ¿va? Ha seguido más a Tomás de Aquino y dejó abandonado la escuela franciscana. Y ese es, de algún modo, eso podríamos darle vuelta a otros temas más adelante, ¿ya? Pero nuestra intención no es solo 2 cursos de 2 años y te doy un diploma. Nuestra intención sería fantástico. Imagínate que creáramos proyectos de formación, ¿ya? Que nos unamos para expandir más esto, ¿ya?
Ya sea que ustedes lo dan o nosotros lo demos, no importa, pero expandir más esto. Porque necesitamos conocer el pensamiento franciscano. No solo los escritos, sino también sus pensadores, ¿ya? Y sus formas de distintas. Pues sí, qué bonito hubiera sido, o quizás hubiera complicado más el asunto, que si hubiese seguido la escuela franciscana y no la escuela de Tomás de Aquino. Ese por un lado. Pero hay una gran riqueza. Y el otro lado es el sentir humano. Aquí sí hay una fuerza importante. El sentir humano. Sin abandonar el conocer y la ciencia, hacerle más caso a lo que sentís. Lo que realmente sentís profundamente. Hacerle más caso a eso. Que algunos dicen, bueno, no, Ockham dice, el espíritu habla en el interior, en la sensibilidad humana, interior, ahí habla el espíritu, ¿no? Por eso es importante los textos, ¿va? El samaritano siente en su interior la compasión hacia el que está herido a orilla del camino. Hacerle más caso al sentir y poco caso, menos caso al pensar, a la razón, ¿ya? A la lógica. A veces la lógica funciona, ¿ya? A veces no siempre funciona. Siempre funciona más lo otro. Aunque te jueguen mal, ¿ah? Aunque se burlen de la persona. Pero es certero, porque lo que sentís es lo más profundo, la verdad profunda de cada ser humano. Ahí está el problema de una corriente y otra corriente. Vaya pues, sin más, para que pueda dormir la hermana Patricia, que son las 1, a ver cuánto de la noche. Ya estamos. Pasen buenas tardes entonces, buenas noches. Cuídense, pase bien a todos. Así bien, gracias, feliz noche y feliz tarde para Gracias. otros. Gracias, Fin de semana. gracias, Igual. gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, hermana. Gracias por el tema. Gracias, sí, no hay problema.